disposición del corazón, amén, es algo que yo puedo disponer mi corazón para acercarme a Dios. Pero eso requiere que yo confíe y eso requiere, amén, que yo lleve mi corazón arrepentido delante de Dios, reconociendo que no todas las cosas se hacen bien. Cuando una persona piensa que todas las cosas las hace bien, no puede actuar Dios en nosotros. Por eso nosotros continuamente somos personas llamadas a estar continuamente, a ser enseñados por la palabra de Dios, a ser instruidos. Y cuando la palabra de Dios y la revelación de Dios viene a nuestras vidas, nosotros no desecharlas. Porque si nosotros las desechamos, vamos a quedar en el mismo lugar donde estábamos siempre. Por eso no va a haber cambio. Hubo personas aquí que escucharon palabras del mismo Señor Jesús, pero nunca cambiaron. Estando el Hijo de Dios caminando al lado de ellos, a la vista de ellos, ellos viendo al Señor, a su Salvador, no le escucharon y no le obedecieron. Por eso perecieron. La palabra habla de perecer o salvación. No hay un término medio, me quedo a la mitad y capaz que me salve algún día. No venimos a la iglesia por, amén, a ver si me va a pasar algo bueno. No. Nosotros venimos a la iglesia porque conocemos por qué tenemos que venir. Porque somos instruidos por qué tenemos que estar en la casa del Señor. Porque nos conviene estar en sus manifestaciones del Espíritu Santo. Usted no viene a adorar porque no sabe que no va a ocurrir nada en la adoración. No, usted viene a adorar porque usted fue creado para adorar. Ahora, si usted no lo cree así y desecha esa palabra, desecha eso, porque Dios lo va a sacar de una cautividad. Dios lo va a sacar de una cautividad para que usted le adore. Si usted no está dispuesto a adorarle, no lo puede sacar. Porque usted decide no adorarle. Y la adoración tiene que ser del corazón. Por eso la palabra de Dios nos enseña principios. Y si nosotros necesitamos esos principios, nunca va a haber un rompimiento. Si yo pido un rompimiento y no quiero perdonar, ¿usted se ha bañado con ropa? ¿Usted ha metido a la ducha con ropa? ¿Vio que se siente medio incómodo? Bueno, usted quiere entrar a la presencia de Dios sin perdonar a nadie, se va a sentir incómodo. Por eso su mente está en un lado y el enemigo sabe y usted quiere adorar y no puede. Porque cuando nos metemos en el río de Dios, nosotros tenemos que dejarnos llevar y obedecer lo que la palabra de Dios nos está hablando. Porque si no, no podemos vivir. Yo que cuando usted se mete en las aguas, en el lugar donde se vaya a bañar, usted es ligero. Usted se mete en las aguas, usted flota. Usted es ligero. Bueno, cuando usted se mete en el Espíritu no hay nada imposible. Pero cuando no estamos en el Espíritu, los pensamientos son los que nos frenan. Por eso es muy importante entender. Amén, hay cosas que hay que hacer. Y no dejar de hacer. Recién el Espíritu Santo nos decía que teníamos que adorar, que teníamos que cantar, que teníamos que clamar, que teníamos que romper pensamientos. El que todavía se sentó y todavía dice, no, hay algo que yo tengo que derribar esta noche, es porque está convencido de lo que tiene que hacer. Pero el que se sentó y esperando que Dios lo haga todo, nunca lo va a hacer el Señor. Usted no se va a dormir y al otro día cambia. Usted se va a dormir con mal carácter, se levanta con mal carácter. O sea que no cambió nada. Pero si ahora usted se pone a orar y usted empieza a buscar a Dios y empieza a entrar en un rompimiento, la palabra de Dios va a hacer algo en usted. Amén. Porque usted va a poner un principio. Y sabe que la palabra de Dios siempre estaba para los principios que nosotros necesitamos sobre esta tierra. Yo le invito a abrir la palabra. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17. Primera de Tesalonicenses 5, 17. A menos que no tienen Biblia, no está la palabra ahí. Amén. Bueno, los que no tienen Biblia, escuchen. No se desconcentren. Vio que uno está sin Biblia, está mirando qué está haciendo el otro. Usted no se desconcentre. ¿Por qué? Porque usted ha ido a la escuela y a la escuela le enseñaron, pero usted que se vino a la casa y se olvidó todo. Bueno, esto pasa lo mismo. Venimos a la iglesia, usted nos habla, vamos a la casa y nos olvidamos. Y cuando nos olvidamos,
va a aparecer alguien que te va a querer quitar la voluntad de Dios en tu vida. Y cuando te la quite, tú no vas a saber quién te la quitó. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 17. Orad sin cesar. Sin cesar. Amén. Siempre la Escritura nos lleva a la oración. Y siempre la Escritura nos enseña a orar. Y siempre la Escritura siempre nos vuelve a recordar cómo orar. Y siempre cuando nosotros ponemos palabra por fe y nos salen los profetas que oraban sin cesar. Y nosotros queremos no orar para que no ocurra nada. Y todo principio empieza orando. Por eso estoy desechando algo que Dios me está diciendo. Vienen los problemas, sean naturales, sean sobrenaturales, sean afectaciones espirituales. Amén. Hay dos cosas que te van a querer frenar: lo natural y lo sobrenatural. El infierno va a querer parar la obra de Dios en ti, pero si tú no oras, no la va a poder hacer funcionar en ti. Por eso la palabra de Dios me dice: ora sin cesar. Amén. Díganlo todos: ora sin cesar. Dígalo de vuelta: ora. Amén. Ahora medite lo que usted hace. Y se da cuenta de lo que usted no está haciendo. Orar sin cesar. Amén. Pero orar la voluntad de Dios. Y mire que más abajo el versículo habla de la voluntad de Dios. Versículo 18: da gracias a Dios en todo. Y nosotros vamos a Dios: Señor, pero yo soy tu hija, ¿por qué, Señor, me pasa esto? No estamos orando la voluntad de Dios. No estamos agradeciendo por lo que nos está pasando. Amén. Díganme si hoy le pasó algo malo. Usted va a venir acá y yo voy a agradecer al Señor porque me pasó algo malo. Usted va a decir: no, yo quiero encontrar en la raíz del problema. Bueno, la raíz del problema es que no oré sin cesar. Porque si había orado sin cesar, no estaría mal. Se había cantado sin cesar, adorar a Dios, no estaría mal pensando: ay, no, hoy no oré, hoy no hice esto, no hice lo otro. Estaría mal. No estaría mal. Por eso es muy importante. Nosotros no tenemos que ser personas almáticas que oremos cuando estemos mal. Que cuando estemos mal, yo le digo al Señor todo lo que necesito, yo le digo todo lo que lo amo, todo lo que no lo voy a dejar. Ahora cuando estoy mal no quiero orar. No. Por eso la palabra de Dios me dice: orar sin cesar. Y si usted continuamente lo pone, ¿sabe que cada vez que hablo de la Escritura, me acuerdo de esta Escritura y digo: tengo que orar sin cesar? Porque yo estoy pidiendo algo en mi vida. Estoy pidiendo rompimiento. Más rompimiento todavía. Más manifestaciones del Espíritu. Cosas que sean imposibles que se pongan adelante de mis ojos. Pero al clamar a mi Señor, al clamar a mi Rey, las cosas ocurren. Pero eso es lo que yo me propuse en el corazón. Y esto dice la palabra de Dios, que si 2 o 3 no se pusieran de acuerdo a lo que van a pedir, nunca lo recibirán. Por eso nosotros somos más de 2 o 3. Acá hay ancianos. Acá hay jefe de familia. Acá hay jóvenes que quieren ser una generación diferente. Acá hay matrimonios, jovencitos que quieren hacer de una nación diferente. Pero van a tener que orar. Van a tener que cambiar la realidad. Y todos los días habrá algo que quiera afectar tu vida espiritual. Sea natural o sea sobrenatural. Pero tú vas a tener que orar sin cesar. ¿Para qué? Para dar gracias a Dios. Dice: da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que nosotros oremos, que nosotros le roguemos, que nosotros hagamos rogativas todos los días, que nosotros todos los días que le levantemos estemos dispuestos a derribar un pensamiento nuestro. Amén. Si yo me estaciono en un pensamiento que me dice: ya con las oraciones que tuviste, ya está.
nunca voy a poder recibir más. Pero es necesario que usted no se estacione. Que usted no sea una persona que mande a orar a otro, ore usted. Que sus oraciones sean escuchadas. Que usted sepa que cada vez que clame a su Dios, aquello que está al verso, hasta que no se mueva del lugar, hasta que no sea removido ese pensamiento, no pare de orar. Porque la palabra de Dios dice, orad sin cesar, hasta que ocurra algo diferente. Y ese pueblo se empezó a recordar cómo vivía antes, pero ahora cómo estaba esclavizado. En Egipto empezó a clamar, empezó a llorar, empezó a gemir con insistencia y el cielo oyó. Por eso cuando nosotros empezamos a orar con insistencia, a clamar con insistencia, a buscar un cambio con insistencia, el cielo va a oír. Y el cielo va a responder. Lucas 18. El mismo Señor Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, mire lo que dijo. También le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar. No desmayar. Cuando nosotros nos convencemos ya no tenemos que orar más. Si un ministro de alabanza se convence que no tiene que orar, está equivocado. Está viviendo una religión. Si un anciano piensa que todavía ya se jubiló, no tiene que orar más, está viviendo una religión. Porque usted tiene que orar sin cesar. Siempre, dice la palabra de Dios. Nosotros vamos a vivir 100 años, 100 años va a haber, alguien nos va a querer quitar la voluntad de Dios en nosotros. Alguien está preparado para hacer eso. Y el Señor Jesús dijo en su palabra, hay alguien que quiere quitarle la voluntad a ustedes. Y no es su hermano de al lado, no es su esposo, no es un mismo ministro de la casa, no. Amén. La palabra de Dios me dice, y el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, dice, oren, y les digo, sin cesar. No desmayen, sean insistentes cuando empiecen a orar. Sean personas que hasta que no vean lo que están orando, ocurra, no dejen, y cuando ocurra, sigan orando más. Por cosas mayores sigan orando. Y mire qué tremendo es el Señor. Que esa persona que anda a la siga de que la voluntad no se cumpla en usted. San Juan 10, versículo 10 dice, el ladrón no solo vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién no tuvo adversidad hoy? ¿Quién no tuvo adversidad la semana pasada? ¿Quién no peleas con pensamientos? Pero esos pensamientos están creados ¿para qué? Para robarte la voluntad de Dios, para robarte la bendición de Dios en tu vida, para quitarte la voluntad de aquel que te dio una voluntad, y de aquel que te dijo lo que tenés que hacer, y de aquel te dijo de cuánta insistencia tiene que tener tu oración. Nosotros oramos una semana por algo, y ya la otra semana cambiamos por otra cosa, pero esa cosa no se cumplió. Por eso vamos orando. Como no se cumple, seguimos con otra. Y hacemos otra. Amén. Porque a veces no conocemos la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que orar con la voluntad de Dios. Para que se nos abran puertas para que prediquemos el Evangelio. Para que se nos abran puertas eficaces para que la palabra corra como río de agua viva. Para que haya un rompimiento y que el Espíritu Santo me llene para que yo salga a hablar de Él. Amén. Por esa razón tenemos que orar. Amén.
Y las ansiedades, echarlas sobre Él solamente. Y nosotros ponernos a orar por cosas grandes. Por eso la iglesia primitiva la entendió. Cuando Jesús le decía, hay alguien que anda a la silla para robarle la voluntad a ustedes. Y ese quiere hurtar lo que mi Padre por regalo puso antes que nacieras en tu corazón. Antes que naciera, el Señor Jesús puso el reino en tu corazón. Por eso Pablo, en un momento inspirado por el Espíritu Santo, dijo, desde el vientre de mi madre, Dios me había elegido para que yo camine este evangelio. Golpeo mi cuerpo para cumplir la voluntad de Dios en mí. Y miren lo que dice la palabra de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar, matar. Yo he venido. O sea que la vida del Espíritu se conecta con la oración. Ahí va a estar la vida en abundancia. Ahí va a estar la respuesta en abundancia a tu vida. Pero es necesario orar la voluntad de Dios. Y el orar la voluntad de Dios, sabiendo que alguien te quiere parar, quitar. Una voluntad que ya fue expresada desde el cielo para ti. Pero para eso vas a tener que orar. Señor, oro para que los pensamientos míos sean modificados. Oro, Señor, Padre, para que todos los argumentos que el enemigo quiera levantar para sacarme de la voluntad tuya, Señor, sean, Señor, expuestos a la luz y caigan y sean arrancados, arruinados. Oro, Señor, Padre, para edificar, Señor, un muro espiritual. ¿Para qué? Para que ninguna acechanza del diablo me saque de tu voluntad. Ningún miedo, ningún pensamiento, Señor, me saque de tu voluntad. Oro, Señor, para estar activo en el poder del Espíritu. Oro, Señor, para estar preparado para que tú me uses. Oro, Señor, para yo no sentirme aquí en la casa desesperado. Oro, Señor, para caminar en el propósito por que llamaste a mi familia. Oro, Señor, para que ninguno de ellos se salga del camino, sino que cada uno se introduzca en la voluntad tuya, Señor. Oro, Señor, para aquellos pensamientos de enfermedad que vengan cada día a querer robar mi salud, a querer robar, Señor, la paz, los pensamientos de mi vida, Señor. Yo los derribo en el nombre del Señor Jesús. Oro, Señor, ¿para qué? Para que haya en mí osadía. No lo oró Pedro cuando su maestro había muerto y había quedado él. Dijo, Señor, mira sus amenazas. Mira, Señor, lo que están haciendo. Mira cómo me amenazan. Pero dale sabiduría, poder, autoridad a tu siervo. ¿Para qué? Para que de nuevo hable de ti. Él había podido pedir otro barco para ir a pescar. Pero no pidió otro barco. Él no pidió para él. Él pidió para los propósitos. Por eso cuando nosotros pedimos por los propósitos de la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, lo otro se va a añadir. Pero si vamos por los barcos, nuestros pensamientos están a la silla de nuestros barcos y no a la voluntad del Padre. Por eso no viene la llenura. Por eso no viene el rompimiento, por eso no viene el cambio de mentalidad, por eso no viene el cambio y el avivamiento. Porque el Señor quiere derramar su gloria. No estuvo el jueves una presencia de Dios tremenda y eso no ha cambiado, porque la presencia está en cualquier lugar, pero todos en el corazón debemos orar y buscarla. En las direcciones de Él, no en las direcciones nuestras. Los argumentos están en todo lugar. Yo quiero, pero está esta persona. Yo quiero ir a la iglesia, pero está esta persona. Quiero ir a hacer esto, pero no puedo porque está él. Es decir, los argumentos, los peros van adelante. Y los peros no tienen que ir adelante. Tienen que ir a voluntad. Porque cuando el pero está, hay alguien que está metiendo su voluntad. Y es este que te quiere robar, hurtar, sacarte de los propósitos de Dios, sacarte, ahogar tu fe, ahogarte a ti, ahogar tu ministerio, ahogar lo que Dios quiere hacer en ti. Pero lo va a lograr cuando tú no ores.
Lo logra Él cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no clamamos, cuando nosotros no realizamos cambios, cuando nosotros no nos volvemos para atrás, sacamos cosas de nuestra vida. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se vaya perfeccionando. Amén. El Espíritu Santo nos dijo, prepárense, porque vendrán visitaciones. Amén. Solo aquel que sabe que Dios tiene mayores cosas y no se conforma con esto que está viviendo aquí, va a prepararse, va a buscar. ¿Me entienden? Pero eso es voluntad para orar. Es conforme a la voluntad de Dios. Él te va a querer robar, Él te va a querer hurtar, Él va a querer crear algo para quitártelo. Lo dijo Él. Pero yo he venido para dar vida. Y vida en abundancia. Hechos 16. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, dos personas que tuvieron que aprender a orar, dos personas que sabían que si oraba el cielo le escuchaba. Por eso si nosotros estamos aquí en la iglesia pensando que el cielo no nos escucha, ¿cómo va a venir la presencia de Dios a nosotros? ¿Cómo van a cambiar los pensamientos? La palabra de Dios dice que ellos dos oraron. ¿Y cuál es la condición de estas personas? Estar encarcelados por predicar el Evangelio. Había una sentencia de cárcel sobre ellos. Siempre va a haber una adversidad en tu vida, siempre va a haber un pensamiento que va a crear este mundo natural para encarcelarte. Pero está en ti orar. Está en ti en cambiar las circunstancias de tu vida. Está en ti en orar como ellos oraron. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos lo oían. Había otros que cantaban. ¿Vio que nosotros vamos a cantar aquí? Los de afuera van a escuchar. Había otras personas que estaban en la misma condición que estaban ellos. Pero ellos no se creyeron que estaban presos. Ellos creyeron en la voluntad. Es la voluntad del Padre que estemos aquí, pero fue su voluntad que nosotros estuviéramos aquí. Pero ahora vamos a empezar a hacer lo que sabemos hacer. Iglesia, despierta, dijo la palabra de Dios. Vamos a hacer lo que sabemos hacer. No estamos todos convencidos, algunos no dicen ni amén. Vamos a hacer lo que sabemos hacer. Lo que fuimos creados para hacer. Porque si yo no creo que fui creado para adorar, al primero que empieza a cantar voy a abrir mi ojo, voy a mirar al que está haciendo el de al lado. Porque no lo estoy creyendo. Si ellos no habían creído firmemente en el Señor Jesús, estarían mirando por los garrotes que estaban haciendo los demás. Y me imagino la charla de ellos. Amigo, ¿qué te pasa? No, me encarcelaron por hacer esto mal. Me cancelaron por hacer... ¿Y vos qué te hiciste? Y yo fui a predicar el Evangelio y mira dónde estoy. Y así va, ese venimos. Hermano, llegaste a Dios. No, no sabe cómo estoy. Estoy mal. Y teniendo las mismas direcciones del Espíritu. Sabiendo las mismas cosas que tenemos que hacer. Hoy sabe cuántas cosas tenemos que romper. ¿Sabe cuántas cosas tenemos que romper? Pero mi espíritu sabe que tengo que romper. Cosas espirituales que frenan las manifestaciones del espíritu. Falta de perdón, arrogancia, mentiras, engaños. Son todos pensamientos. Poner excusa para no orar. Poner excusa para no llegar a la casa de Dios. Son argumentos. Que con esos argumentos no nos vamos a ir al cielo.
Y tenemos que romperlos para ver la manifestación del Espíritu, para que la paz nos guíe, hermano. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Pero a medianoche, visible en ese lugar. Cuando la presencia de Dios se hace visible en la vida de una persona, las cadenas se rompen. Ya no está atado ese problema. Ya no está atado ese miedo. Ya fue liberado de ese lugar. Pero antes de eso, ellos tuvieron que orar. Y yo le voy a pedir, si usted le tiene que pedir perdón a Dios, hoy, pídale perdón. Si usted venía orando su propia voluntad, va a tener que arrepentirse y decir, Señor, yo tengo que llevar tu evangelio por todo lugar. Yo tengo que pedir que se abran puertas, Señor, para que cada ministro de este lugar salga a predicar. Que todos resplandezcamos, Señor, en todo lugar. Cuando empiece la universidad, usted va a hablar de Dios. Cuando empiece la escuela, usted va a hablar de Dios. Cuando empiece la secundaria, usted va a hablar de Dios. Cuando usted vuelva a trabajar, usted va a hablar de Dios. Cuando usted mañana se junte con su familia y esté mal, usted va a hablar de un Dios de poder. Cuando usted se vaya de aquí y reciba una mala noticia que el enemigo va a querer robarle su vida, va a querer robarle su bendición, usted va a tener que orar para que eso cambie. Cuando se vaya de aquí, mañana el enemigo va a querer quitarle o robarle su salud. Usted va a tener que orar. Usted va a tener que pelear su libertad. ¿Me entiende? Pero usted va a tener que orar, cantar, hasta que la presencia de Dios caiga. Dice su palabra, pero a medianoche oraban Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante, y las cadenas fueron soltadas. Las cadenas de todos fueron soltadas. De todos. Aprenda a confiar en Dios. Aprenda a confiar en Dios. Cuando uno aprende a confiar en Dios, empieza a dejar las cosas en Dios. Y no se las lleva al bolsillo. Y no se carga con ellas. Déjelas a Dios y aprenda a confiar. Dígale, Señor, yo te dejo esto en tus manos. Porque las cadenas me van a soltar hoy. Pero yo no me voy a volver a atar. Yo no voy a estar preocupado. Yo no voy a estar desesperado. Yo voy a estar, Señor, continuamente empujando y orando, Señor. Hasta que tu presencia caiga. Amén. Ahora vamos a orar todos juntos. Y vamos a cantar hasta que la presencia caiga sobre nosotros. Usted va a buscar su propia liberación. Usted va a buscar su propia libertad a través de la voluntad de Dios. Señor, si Pablo y Silas oraron, Señor, en tu palabra. Si Pablo y Silas clamaron, Señor, en el lugar de circunstancias adversas, Señor, y tú le rompiste las cadenas. Mas yo creo que por la sangre y por la llaga de Jesús, Señor, las cadenas se rompen de mí. Y yo soy libre en el nombre poderoso del Señor Jesús. Hay libertad en mi cuerpo, en mi espíritu, en mis pensamientos. Hay libertad. Yo sé que algo grande viene para mí, Señor. Yo sé, Señor, que ahí viene una llenura para mí y reclame la llenura del Espíritu Santo. Todos los que son bautizados por el Espíritu Santo saben que es fuego. Es incomparable. Fuego tiene que haber en tu vida. Y si no hay fuego, le tienes que preguntar, Señor, ¿por qué el fuego no está en mí? Y automáticamente tu conciencia te va a hablar. Y te va a decir por qué te enojaste. Y va a haber palabras del Espíritu Santo diciéndote qué tenés que hacer. Hágalo. Pero usted no se vaya por esa puerta sin antes sentir la presencia de Dios. Porque las cadenas se deben romper.